una emoción, no es un sentimiento, sino una actitud que conduce a acciones específicas. Eso es lo que es arrepentimiento. En el Antiguo Testamento, arrepentimiento significaba volveos a Dios. Ustedes cuando leen el Antiguo Testamento se van a dar cuenta que los profetas le decían al pueblo: vuélvanse a Dios, vuélvanse. Esa palabra volveos era arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Significa un regreso, un cambio de parecer o un repudio del pecado para volverse a Dios. En el Nuevo Testamento, arrepentimiento por lo general es la traducción de la palabra metanoia, que significa cambio. Y fíjate, me llamó la atención. Metanoia significa cambio de actitud o de propósito en la vida. Y creo que hemos estado estudiando desde el principio de año para acá, que debemos cambiar, que lo que Dios espera de todos nosotros es un cambio de actitud y de propósito. Que entendamos que no estamos en esta vida y en este mundo para hacer dinero, ni para tener fama, ni títulos, ni reconocimientos. Todo eso no tiene valor delante de Dios. Lo que a Dios le importa es lo que hagamos conforme a su palabra. Que nuestra vida, repito, le glorifique, le dé gloria. Que todo lo que hagamos, en otras palabras, que todo lo que hagamos le dé gloria a Él. Porque si no le da gloria a Él, entonces no tiene ningún valor eterno lo que hagamos. Puedes ser el ingeniero más renombrado de México, pero si tu vida y tu obra no le da gloria a Dios, de nada sirve. Porque todo lo que hagamos debajo del cielo, Salomón dijo, es vano y aflicción de espíritu. No tiene valor alguno. Todo lo que hagamos para el reino de Dios tiene valor eterno. Por eso, si nuestra vida sirve para el reino de Dios, va a tener peso en el reino de Dios. Por eso el Señor dijo: no hagan tesoro aquí en la tierra, hagan tesoro en los cielos. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. No penséis en las cosas, si habéis resucitado con Cristo, pensad en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces, que hagamos pues, y que todo lo que hagamos realmente le glorifique a Él. También arrepentimiento significa, como ya lo dije, cambio de parecer. También se refiere o se usa para apartarse del pecado o del mal. Arrepentimiento significa cambiar el pensamiento de uno. Qué interesante. No por nada, cuando Jesús en Marcos capítulo 1 dice la Biblia que comenzó a predicar, ¿cuáles fueron sus primeras palabras de Cristo? Lo primero que Jesús dijo con respecto a la predicación del Evangelio del reino de los cielos, o la predicación del reino de los cielos, fue: arrepentidos, porque el reino de los cielos será acercado. ¿Qué nos estaba diciendo el Señor cuando dijo arrepentidos? Cambien su manera, cambien sus actitudes, cambien de parecer, cambien su manera de vivir, apártense del mal, del pecado. Eso es lo que nos estaba diciendo Cristo cuando Él empezó a predicar. Y fue lo mismo que nos mandó a decir en Lucas capítulo 24. Dijo que en su nombre se predicara arrepentimiento y perdón de pecados. Pedro en Hechos capítulo 2 versículos 38 y 39 dijo a los judíos, el primer discurso que dice Pedro: arrepentíos y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo. Pablo le dice en Mateo 20:21 a la iglesia de Éfeso, o estaba despidiendo a los hermanos: saben que por 3 años y medio no he dejado de amonestarlos con lágrimas en mis ojos, diciéndole a que se arrepientan para con Dios y que tengan fe para Jesucristo. Pablo a los gentiles, en este caso en Atenas, ¿se acuerdan ustedes? Predicaba Pablo y decía que Dios mandó que todo hombre se arrepintiera en todo lugar. Y eso es
Y ahora, cuando hablamos de esa palabra arrepentimiento, lo que Pedro, Pablo y el Señor Jesucristo estaba diciéndole al mundo, cambien su manera de vivir, ya no se conformen a esa manera que hemos traído siempre de hacer las cosas, de vivir, de tratar a la esposa, de educar a los hijos, de tu economía, de tu salud, de nada más métele, no te importa, ¿verdad?, los triglicéridos, no te importa el colesterol, sino que cambiemos pues nuestra manera de nuestra actitud, nuestro propósito en la vida. Antes de conocer a Cristo solamente pensamos en la lana, en la falda y en la fama, ¿verdad? Pero cuando venimos a Cristo, Él nos pide que cambiemos todo nuestro pensamiento. Vamos a ver en el Nuevo Testamento algo que es muy importante. En el Nuevo Testamento el tema tiene principalmente referencia al arrepentimiento del pecado, básicamente. Y este cambio de parecer involucra tanto un apartarse del pecado como un acercarse a Dios. Vamos a ver solamente un ejemplo en Hechos capítulo 8, que me parece que es el ejemplo que hoy estamos viviendo mayormente en la comunidad cristiana. Hechos capítulo 8, versículo 9, dice la Escritura: Hechos capítulo 8, versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, escuchen bien por favor, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 13. También, ¿qué dice la Biblia? También creyó Simón mismo y también se bautizó. Y estaba siempre con los apóstoles o los discípulos, en este caso con Felipe. O sea, se congregaba también, ¿verdad? Y viendo las señales y grandes milagros que hacían los apóstoles, estaba él atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Qué interesante, ¿verdad? Porque habían creído y se bautizaron conforme a lo que le decían los apóstoles, en este caso Felipe, pero no tenían el Espíritu Santo. Y vamos a ver por qué según esta historia. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, bueno, lo dice, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere la mano reciba al Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Versículo 22. Arrepiéntete pues, le dice Pedro, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en miel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Ven? Entonces hemos dicho, no es suficiente que una persona diga que ya creyó, que reciba a Cristo en su corazón, que se bautice, y puede no tener parte ni suerte en el reino de Dios. El arrepentimiento es una actitud, como ya lo dijimos, para los cristianos, no para los incrédulos. Una persona que no se arrepiente, ya estoy hablando de los cristianos. ¿Qué significa eso? Por eso comencé diciendo en esta mañana que los cristianos deberíamos siempre tener la actitud de estarnos arrepintiendo.
Como bien decía nuestro hermano Enrique, desde que nos levantamos, hermano. Desde que nos levantamos, tú te levantas, oramos al Señor, pasamos un tiempo con Él, pero salimos a la calle y salimos a la carretera o al tráfico y, hermanos, no podemos evitar pecar. Bien decía él, desde que nos levantamos y ya desde allá hacia este lugar, para ir a este lugar, ya chanfleaste, como decía, ya pecaste, ya maldijiste, ya te enojaste. A eso es lo que me estoy refiriendo. A lo mejor uno dirá, esas son minimidades, esas son pequeñeces. No, la Biblia es clara. No podemos tener nada contra nadie, que no maldigamos, que no nos airemos. Y si lo hacemos, bueno, como vamos a ver al final, como ya dijimos también, abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo. Pero a esto es lo que nos referimos cuando hablamos de arrepentimiento. El verdadero cristiano, el que es cristiano, el creyente, es una persona que tiene la actitud de estar arrepintiéndose durante todo el día o en el día, ¿verdad?, de sus acciones malas. Uno reconoce cuando la riega. Uno sabe cuando, en qué momento el Espíritu Santo, como vamos a ver más adelante también, nos redarguye para saber que lo que hicimos está mal. Y si hay una persona que está cometiendo pecado entre nosotros y no está siendo redargüida por el Espíritu Santo, pues yo creo que es primo hermano de Simón. Ahí es el pariente de Simón. Que dice que cree, que dice que está, pero que no tiene parte de suerte en el reino de Dios. Este tema, hermanos, del arrepentimiento no es popular en estos tiempos, porque requiere confrontar el pecado honestamente, y a nadie le gusta que le recuerden sus faltas. Rápidamente dice por ahí un dicho que el pueblo que no conoce su historia tiende a repetirla, ¿no? Yo dije que los cristianos que no conocemos la historia también tendemos a repetir. En el Antiguo Testamento, hermanos, Dios levantaba profetas y siempre el profeta, Dios le levantaba, cuando el pueblo de Israel pecaba, eran, ¿qué cosa? Esclavizados, eran sometidos por el enemigo. En este caso, si eran físicos, por los caldeos, por los filisteos, etcétera, etcétera. Y entonces ellos oraban, cuando ellos reconocían ya que estaban, cuando ya tocaban fondo, empezaban a orar y le pedían a Dios, y Dios le mandaba un libertador, un profeta, un juez, dependiendo de la época. Y entonces después de eso, ¿verdad?, se sometían a lo que decía el profeta o el juez, y Dios los rescataba de la mano por su misericordia y por su compasión. Pero ¿qué hacía el pueblo después? Por un tiempo se aplacaban y después volvían otra vez a cometer afrenta en contra de Dios, y nuevamente eran sometidos, eran esclavizados. Y entonces, después que ellos se veían en esa situación, otra vez oraban y levantaban su nuevo a Dios, y Dios le mandaba nuevamente un libertador. Y así era. Y eso lo podemos ver en diferentes, por ejemplo, solamente en Ezequiel dice la Biblia: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, al pueblo hablándole a Dios: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Eso da en Ezequiel 33, 11 y 12. Zacarías 1:3 dice: dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Segunda de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de su malo camino, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Volvemos. Siempre repito la palabra aquí para arrepentimiento. En el Antiguo Testamento era volveos a Dios, vuélvanse a Dios. Esa era la palabra que se usaba para arrepentimiento. Ahora, en el Nuevo Testamento no cambia la historia, es la misma situación. El cristiano que peca, ¿qué pasa? Ya hemos dicho que el pecado es el derecho legal que le damos a Satanás para que venga y nos atormente y nos haga sufrir.
En el Antiguo Testamento era físico, los enemigos eran físicos. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12, dice la Biblia, el apóstol Pablo, que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Ya no es contra los sirios, ya no es contra americanos ni contra europeos. Ahora dice la Escritura que nuestros enemigos son espirituales. Son principados, potestades, gobernadores de la tiniebla, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son ahora. Ahora, ¿qué pasa con nosotros cuando nosotros cometemos pecado? Y ahorita lo vamos a ver a través de un ejemplo. Primero, cuando cometemos pecado, hermanos, repito, abrimos puertas para que los demonios vengan a nuestra vida, a nuestra mente, y nos empiecen a atormentar. Ese es el propósito de ellos. El ladrón no viene sino para matar, ocultar y destruir. Entonces, cuando nosotros abrimos puertas, repito, ¿y cómo le damos el derecho legal a estos espíritus inmundos para que entren en nosotros? El pecado. El pecado. Y mientras no confesemos nuestro pecado, mientras no reconozcamos nuestro pecado en nuestra vida y no lo confesemos, estaremos oprimidos por Satanás, esclavizados. Acuérdense que dice la Biblia en Romanos capítulo 6: si alguno se somete a alguien para obedecerlo, esclavo es de alguien, de ese al cual él obedece, ya sea para el pecado, para muerte o para la justicia. Entonces, por eso la importancia, hermano, repito, que tiene el que nosotros no conozcamos el pecado. Nosotros tenemos en nuestra cultura latinoamericana, occidental, tendemos a tomar el pecado a la ligera. Fue una mentirita blanca. Una rayita. Yo veo una rayita mal tigre, ¿no? Entonces, minimizamos el pecado. Nosotros acá creemos que el pecado es adulterio, pero al físico, el dice a meter con. Pensamos que el pecado es matar. Pensamos que pecado es robar. Buscamos a los pecados mayores, ¿verdad? O visibles. Pero no sabemos, o no entendemos, o no queremos entender que pecado es maldecir el pecado. Que cometer adulterio exactamente ya no es meterte necesariamente a un motel con una persona, sino el que la codicia en su corazón ya es adulterio. ¿Cuántos homicidios hay aquí? Pero cualquiera que se enoje contra su hermano, dijo Cristo en Mateo 5, es culpable de juicio. Es igual, es un homicida. Por eso Isaías cuando dice que vuestras manos están llenas de sangre de homicidio, a eso se refiere. De enojarse a los hermanos, o de hacer división entre nosotros mismos, eso es pecado. Airarnos es pecado. Bueno, si no pecamos, porque dice la Biblia, airaos pero no pequéis. Pero ¿quién de nosotros, una vez que esté iracundo, puede tener la facultad o el dominio propio de refrendar su lengüita? Porque eso no, cuando ya estamos encolerizados, empezamos a maldecir, a blasfemar, ¿no? Entonces, la mentira es pecado. Y a veces, repito, estas cosas las tomamos tan simples, tan a la ligera, que creemos, no me parece, Dios está ocupado con otra cosa más importante. Dios está ocupado en ISIS, eso sí está, eso es un maldito. No, lo que hacemos nosotros es, no se compara. Pero lo que no tenemos, la cultura occidental, es que no tomamos en serio el pecado, lo minimizamos. Y todo esto es pecado. Con mucha facilidad yo escucho a muchos cristianos hablar mal del gobierno. Eso es, yo creo que uno de los pecados más. Hablamos al de Peña Nieto de bruto, no lo bajan, de burlo, de bruto, al presidente, a nuestro gobernador, a Arturo Núñez, al que salió el presidente Aventura. Y no nos damos cuenta que cuando hacemos eso, estamos violando el mandamiento de Dios. Timoteo capítulo 2 dice que oremos por nuestros gobernantes, que oremos por ellos, para que vivamos en quietud, en reposo, en toda honestidad y en toda piedad.
no que maldigamos, que dejemos la justicia a Él, la venganza a Él. Pero créanme, hermanos, en esta mañana este es el propósito de este mensaje, que reconozcamos que el pecado trae culpabilidad, nos sentimos incómodos con eso, culpa, porque el pecado. Por eso un síntoma de una persona que es cristiano y anda pecando, un síntoma de saber que hay pecado en mi vida, te puedo decir rápidamente cuáles son. Empezamos a dejar de leer, de orar, de congregarnos. Ese síntoma de que hay pecado, hay un pecado en mi vida. Empezamos ya a perder comunión con Dios, empezamos a contristar al Espíritu Santo. Entonces, obviamente, porque Dios no puede cohabitar con el pecado. Por eso, cuando Adán pecó, inmediatamente Dios lo echó del huerto del Edén. Entonces, mientras nosotros hemos pecado y no confesemos nuestro pecado, no vamos a ver un poquito más adelante. De esa misma manera, repito, le estamos dando cabida a los demonios y nos estamos alejando de la luz y de la verdad. No minimicemos el pecado. El sentirse culpable es una de las emociones más debilitantes porque provoca la destrucción de nuestras relaciones y de nuestra vida espiritual. ¿Saben? Aunque el pecado ya dijimos que no es el arrepentimiento no es un sentimiento, sino una decisión. Yo tengo la experiencia en lo personal de que cuando yo la riego y meto la pata, efectivamente me siento mal. Y ahí mismo en ese momento lo puedo reconocer y empiezo, Señor, te pido perdón porque acabo de pagar mal por mal, o porque maldije a esta persona, o porque hice esto y el otro. Entonces, ciertamente, cuando cometemos